Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso ahora en el tercer módulo de este día con el maestro Jaime Villegas Pacheco, hablando de un tema sumamente importante, interesante e importante: desviación temprana del pensamiento infantil. A la memorización mecánica. A la memorización mecánica. Se le reduce, se le constriñe, se le mete en una camisa de fuerza que va inhibiendo su pensamiento, por supuesto que sí. Por eso lo llamo inhibidor del pensamiento. Claro, inhibidor. Jaime, déjame leer una nota de Brenda Manjarres que le envió desde Monterrey, Nuevo León. Ella es especialista en reclutamiento, selección y capacitación de personal. Y a través de la página de LinkedIn nos ha hecho llegar esto. Dice: algo que considero muy importante en cuestiones laborales es que tiene que gustarte lo que haces. Por supuesto. La motivación no debe de depender del ingreso o de las posibilidades de crecimiento, reconocimiento que obtengas o demás. Eso va a ser el resultado de la pasión y empeño que pongas en tu trabajo. Por eso, apasionate con lo que haces. Lo demás vendrá como resultado del mismo. Que tengas un excelente día. Y luego yo le escribí una nota muy breve diciéndole: hola Brenda, si me permites, nos gustaría leer este mensaje en nuestro programa Gestión Social. Y ella contesta y dice: claro que sí, Jesús. Ayúdame a llegar a más gente. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto al trabajo. Desaprovechamos nuestro potencial porque nos enfocamos a ganar dinero y se nos olvida lo que queremos y podemos hacer. Si cada uno de nosotros, la fuerza laboral, hiciera lo que le gusta hacer, habría mayor productividad, menores costos, más ingresos y mucho más. Compártelo, por favor, y agradeceré les pidas que me sigan en LinkedIn. Gracias y quedo a tus órdenes. Saludos cordiales, Brenda Manjarres. Tema: excelente. Educación. Por supuesto. Todo nos lleva a la educación. Antes del dinero está la educación. Por supuesto. Lo bien hecho dará resultados. Mejor sueldo, mejor posición, desarrollo, crecimiento de las personas. Pero como en todos los campos, a final de cuentas, caemos en el tema de la educación. Sí, por supuesto, es el fondo de todo. María Montessori, una de las grandes educadoras de origen italiano, de la que se llamó Escuela Nueva de Ginebra, señaló algo muy específico. Dijo: dejad que los niños aprendan lo que quieran. Mira, Montessori sigue siendo un referente importantísimo. Por supuesto que sí. Ahora, el problema es encontrar la fórmula intermedia, el famoso término medio. Sí. O como dicen en mi pueblo, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto... No, como... No, acabo de decirlo bien, bueno, pero la gente lo entiende, ¿no? Es decir, el término medio, ¿entre qué? Entre decirle al niño de forma imperiosa lo que tiene que aprender y dejar que aprenda lo que quiera. Sí. Tiene que haber un término medio. Bueno, esto lo da curiosamente la educación interactiva y algunas didácticas del mismo carácter, como el aprendizaje basado en problemas, del que yo he escrito un excelente libro. Es decir, darle un marco orientador al niño, pero dentro del cual puede desenvolverse libremente. Y esta filosofía vale para cualquier nivel, incluso para doctorado, y para cualquier modalidad. Pero está por un lado, que entiendo que se mantienen relativamente aparte las escuelas Montessori, y está por otra los programas muy rígidos del sistema educativo, donde a todo niño o joven que ingresa a los diferentes ciclos y modalidades ya se les plantea de antemano un plan de estudios y en cada asignatura un programa de asignatura. Sí. No le dejan absolutamente ninguna libertad. En lugar de plantearle problemas, el problema de la humanidad para los próximos 20 años
es la alimentación, cómo se puede empezar a plantear el problema. Se le dan temas y además se le pide que los memorice. Es obvio que algo debe cambiar, claro, o complementarse. Claro. Complementarse. Mira, déjame hacer mención, porque además me traes recuerdos. Tú conoces dos de mis nietos, a Claudita, hija, Sí, de, cómo no, hija de por supuesto. mi hija Claudia, Sí. y a Leonardo. Sí, cómo no, claro que sí. Los dos estudiaron la primaria en una escuela Montessori. Ajá. Ah, qué bien. Y sin duda alguna, por supuesto que ha influido en su vida, en su desarrollo. Ya mi nieta ahorita ya va en preparatoria allá en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y me place que ella se desenvuelva con esta naturalidad, y me precio de decir que es una buena estudiante. Sí, cómo no, sí lo es. Es una buena estudiante. Pero fíjate cómo todo tiene que ver con la educación. Yo creo que el haber estado y haber estudiado en Montessori les dio ventajas a ellos. Les facilitó las cosas. Les permitió desenvolver más su propia personalidad. Sí. Yo sí creo que disiento solamente en la necesidad de encontrar un término medio entre los planes de estudio prefijados, totalmente rígidos, obligatorios, compulsivos, Sí. y la que me parece un poquito demasiada libertad que se da En Montessori. en Montessori. Habría que moderar un poco. Es como el problema social, ¿no? En los países, el equilibrio entre el orden y la libertad. Claro. Sin embargo, fíjate que, por lo menos en la experiencia que yo veo, sin profundizar más allá, Claro, porque claro. habría que estar a lo mejor muy atentos de ir a la escuela, saber cómo se educa, todo esto. Sin embargo, el hecho de ir viendo el avance de los hijos, o en este caso de los nietos, habla de que efectivamente en el camino de la educación han ido bien. Sí, por supuesto. Bueno, aunque los seres humanos, a pesar de transitar por las escuelas, sea del tipo que sea, Ajá. a pesar de ello sobreviven y son inteligentes la mayoría. Eso habría que decirlo también. A pesar De del haber sistema, transitado del modelo. por las escuelas, a pesar de haber, dicen fulano de tal, es muy inteligente a pesar de haber pasado por la escuela. Sí. Qué tema tan interesante, hablando del pensamiento infantil. Muy interesante. Ahí está el meollo de la cuestión. Hay que permitirle que se desarrolle, pero dentro de cierto orden. Sí. ¿Cómo conciliar estas dos categorías que aparecen opuestas a simple vista? Orden y libertad. Sobre todo si se entiende libertad, o más bien dicho, no se entiende, o si se entiende como hacer lo que se quiere. El gran filósofo del siglo XVIII, que cierra la Ilustración, Manuel Kant, dice que la libertad solo es posible en el orden. Fíjate nada más. Oye, si esto lo llevamos a la práctica, si esta situación dicha en estas breves palabras de tu parte, lo hiciéramos práctico en un país como México, seríamos otro país. Bueno, en el aspecto social, La libertad, en el aspecto social también vale. claro, La libertad solo es posible dentro del orden. dentro del orden. Ahora, cuando no hay orden, pues no hay libertad. No. Hay el desbordamiento de las pasiones, Lo estamos viendo que actualmente. pueden tener razón o no. Sí, Parece ser que en un estado inexistente, es decir, sin gobierno existente, mira, lo de Guerrero es un claro o ejemplo sea, sin orden, de desbordamiento es de las lógico. pasiones. Sí, Que sí, sin sí. orden, es obvio que hay libertinaje. Pero el orden con U mayúscula, tiene que garantizarme que yo puedo protestar en el momento que quiera, que hay canales que me van a atender, que no me van a golpear. Eso es. Sí. Ese es el orden. Fíjate. El orden no es el orden mecánico, es también como la memoria. La mala es la memorización mecánica. Hay memoria buena. También hay orden bueno y hay orden malo. El orden mecánico es generalmente malo.
El orden mecánico es malo. ¿Y qué va a generar el orden mecánico? Va a generar libertinaje. El orden bien puesto, decente, democrático, culto, educado, va a generar libertad. Ahora, ahí se requiere educación de ambos lados. Estamos hablando de la parte Sí. social. Una, de la sociedad Sí. en sí, y la otra, de los que tienen la responsabilidad de conservar Sí. el orden, de dirigirlo, de orientarlo. Dicho en lenguaje llano, tanta educación necesita el ciudadano como el gobernante. Sí, sí, sí. Los dos necesitan de la educación. Pero a veces la soberbia nos lleva a pensar de que, ¿cómo? Yo necesito más educación. Ya leí no sé, el libro de primer año, ya tengo mi suficiencia de lectura, ya no vuelvo a leer en mi vida, ¿no? Fíjate cómo... Porque estoy ocupada en procurar el bienestar de la gente. Y este tema, quizás en el programa que tú muy gentilmente me invitaste también, Con mucho gusto. a charlas de cultura política, sí. pues hablaremos precisamente de la educación del gobernante, que nunca se ha resuelto totalmente, es decir, cómo debe educarse el príncipe. Se han escrito libros completos, el príncipe de Maquiavelo es un ejemplo. Y bueno, y el primero que planteó la cuestión fue Platón, de quien vamos a hablar. ¿Cómo debe educarse el gobernante? Pues no se ha resuelto, hasta la fecha creo que no lo sabemos, pero lo que sí podría yo afirmar es que sí necesita por lo menos leer, ¿eh? Sí. Yo creo que sí necesita leer, ¿eh? Eso sí me parece que por muy pragmático que se sea, muy práctico que se sea, necesita leer, ¿eh? Sí, es cierto. Tanto el gobernante como el ciudadano, tanto quien gobierna para gobernar bien, como el ciudadano para exigir también de forma adecuada Claro, adecuada. sus derechos. Fíjate cómo aquí las formas tienen mucho que ver, porque las manifestaciones, uno ve las noticias, causan caos, no se diga en esta Ciudad de México. Por supuesto. Una marcha en No, Reforma frente al Senado, desquicia el tráfico kilómetros a la redonda. Porque la ciudad es un sistema, claro, también, es cierto. y una presión pequeña en cualquier punto afecta a todo Claro, el sistema. afecta a todo el sistema. Por supuesto. Sí, 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 es verdad. Mira, podríamos seguir con la creencia de que México no es un país de electores. Tú sabes que nosotros aquí en el programa preferimos decir México es un país en vías de ser un país de electores, que es diferente. Así piensan las agencias de las Naciones Unidas, que son muy simpáticas. Para no ofender a los países subdesarrollados, nos tildan de países en desarrollo, en vías de desarrollo. Eso me parece precioso. No hay que darle vueltas. Somos un país de analfabetas, no hay que darle vueltas al asunto. Donde, para traer otra vez a referencia al amigo que nos dejó, a Carlos Monsiváis, Sí. donde cualquier tarea cultural como la que tú realizas, como la que realiza la diputada Claudia, son tareas heroicas, merecerían monumentos. No, a mí me lo dijo pues al que yo considero el mejor experto en epistemología en México, que desafortunadamente era argentino, Rolando García. Una vez me presentó uno de sus trabajos y me dijo: te suplico que me des tu comentario porque parece ser que nadie lo lee. Bueno, le dije, no te preocupes, nadie lee nada. Es así de sencillo, ¿no? No, en México nadie lee. Esto es sabido y resabido. Bueno, tú te estás moviendo en un pequeño círculo, pues de gente que más o menos leemos, en fin. Pero no, la inmensa mayoría de la población, por una razón o por otra, pueden ser razones económicas, pueden ser, pero yo conozco gente pues de clase media en provincia que no lee absolutamente nada. Pero fíjate, otra vez, volvemos al tema de la educación. Porque si dentro de la educación, desde niños, pudiera haber este cambio, no únicamente de memorización, sino de comprensión y de
de aprender a pensar. Creo que eso nos llevaría a otras cosas. A otros temas. Si comprendes lo que lees, te vas a enamorar. Te vas a enamorar de la lectura, por supuesto que sí. Por supuesto. Claro que sí. Lo que te gusta, eso lo vas a hacer, lo vas a repetir. Mira, como dice Brenda, Brenda claro. Manjarres, es cierto. Lo que te gusta lo vas a repetir, pero Sí. si no comprendes algo y estás leyendo por obligación, conozco algunos profesionistas, buenos como profesionistas sin más, de provincia, que solo realizaron lectura funcional. Y esto entra también a las estadísticas y es donde ahí trata de nivelarse un poco la cuestión, ¿no es cierto? Porque los estudiantes de profesional realizan mucha lectura funcional De sus materias. de sus materias. Se gradúan de ingenieros, de médicos y no vuelven a leer en su vida. Es trágico, pero así es. Somos, quizás todavía, quiero atenuar un poco mi comentario, somos quizás todavía una sociedad ágrafa, una cultura ágrafa. ¿Qué significa eso? Significa que no hemos entrado a la escritura y a la lectura. A ese grado, Jaime. Sí, a ese grado. Somos Vamos, una sociedad ágrafa. estamos Me hablando... gustaría que algún día invitaras a un antropólogo, porque yo no soy antropólogo y es una cuestión antropológica, pero somos una sociedad ágrafa, con un pequeño sector que por reacción, curiosamente, Sí, es muy sí. culto. Dicen que los intelectuales mexicanos son intelectuales de primer mundo. Sí, pero es una conducta reactiva, es porque la población en general, pues es ágrafa, que es una palabra bonita para no utilizar una más fea. Jaime, hemos llegado al final de este programa. Muy agradecido, como siempre. No, al contrario. Tus conceptos, creo. además, son muy certeros. Y otra Bueno, cosa, la verdad no peca, pero incomoda. Pero Yo incomoda, espero que incomode a alguien. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy regresamos un poco más tarde con el maestro Jaime Villegas Pacheco a charlas sobre cultura política. Gracias, Abel. Gracias. Estamos Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.